Sabiduría aunada a inteligencia. La palabra del Señor nos dice en Job 28:28 y Proverbios 9 del 9 al 11. Y dijo Dios al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. En estos momentos quiero hablarle de lo que es la sabiduría y la inteligencia. Mis amados, los tiempos que estamos viviendo sin duda son tiempos y momentos difíciles. Es cuando tenemos que tener mayor guianza del Espíritu Santo y mayor revelación de la palabra del Señor. Una mayor comunicación e intimidad con el Señor nos va a dirigir a ser tan preciso en lo que debemos de hacer y de lo que tenemos que hacer. Es en la intimidad. Como dice Mateo 6:6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mis amados, el estar en intimidad con el Señor, el conocer el corazón del Padre, que se nos revele el corazón de Cristo, del Espíritu Santo, es allí donde nosotros vamos a encontrar una guianza del Señor. Es en la intimidad cuando Él nos revela su corazón y sus secretos divinos, que nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento para podernos mover en estos tiempos que son difíciles, pero no imposibles, que son malos, pero que también pueden revertirse en tiempos buenos, porque el Señor así todo lo quiere. Nosotros en estos momentos tenemos que caminar, si se quiere decir, con pasos seguros, prudentes, como hacía David. Dice la palabra que David salía delante de Saúl y se portaba prudentemente. Es decir, hay que caminar con prudencia, saber que estamos hablando, saber que estamos pensando. Hay algo que tiene que revelarse a nosotros, que lo mismo que creemos en nuestro corazón y se nos revela en nuestra mente, es lo mismo que tenemos que hablar con nuestra boca. Ellos tres tienen que estar unidos, lo que creemos en nuestro corazón, la renovación de nuestros pensamientos y la confesión de nuestros labios tienen que estar unidos. Lamentablemente hay personas que creen en su corazón una cosa, en su mente piensan otra diferente a la que creen en su corazón, y en su boca hablan otra cosa distinta a lo que creen en su corazón y a lo que tienen en su mente. Nosotros tenemos que entender y comprender que sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, luz o iluminación, comprender y la revelación tiene que manifestarse en nosotros para vivir en estos tiempos que estamos cruzando. Mis amados, la palabra del Señor nos dice en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200, no eran muchos, eran 200 principales, entendido en los tiempos y que sabía lo que Israel, es decir, la nación, debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y cuando dice todos sus hermanos, no eran los de Isaacar, era toda la nación. Se guiaba por la sabiduría, la inteligencia y la luz que tenían estos hombres de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos da la sabiduría y la inteligencia para poder caminar en estos momentos y en estos tiempos, para ser certero, para ser eficaz, para ser y tener una mayor productividad, para conocer que del Señor vienen los tiempos de refrigerio,
y que todo lo que estamos cruzando lo vamos a pasar y vamos a tener triunfo coronado en nuestras vidas, porque la sabiduría y la inteligencia es lo que nos va a ayudar a cruzar todo esto. Mis amados, la palabra nos dice textualmente en Colosenses 2, de 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Fíjate, alcanzar riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esto que está sucediendo es un misterio, pero que va a ser revelado. Es como el Señor habló, los misterios escondidos lo va a revelar a sus siervos, los apóstoles y los profetas. El Espíritu de Dios nos guiará, nos conducirá, nos impartirá su sabiduría y su conocimiento. Y dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso es lo que están haciendo esta gente que no tiene a Dios en su corazón, a través de las noticias, a través de todo esto que pasan por las urbanizaciones, camiones, carros con altavoces, diciéndote cosas, impartiéndole al pueblo temor, inseguridad, miedo. Y para eso está la iglesia de Cristo. Cuando nosotros nos movemos en la sabiduría, en la inteligencia, en la revelación del Señor, eso no nos va a perturbar. Y nosotros estamos para traer consolación y la sabiduría, para darle a la gente, al prójimo, para hablar al corazón de ellos, para que ellos entiendan. Y usted verá que los dichos de nosotros va a ser para ellos la sabiduría, y ellos se guiarán no por aquellos que quieren persuadirlo con cosas y palabras negativas y malas, sino a través de nosotros, que le daremos la palabra del Señor y le revelaremos verdaderamente la voluntad del Señor. Mis amados, en la palabra del Señor, en Efesios, en el capítulo 5, textualmente el versículo 13 al 16, dice de la siguiente manera, y Colosenses 4, 5, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego nos dice textualmente Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mis amados, es la luz, es la revelación del Espíritu Santo la que va a hacer que las cosas sean puestas en evidencia por la luz. Toda mentira, toda patraña, toda persuasión, toda artimaña de las tinieblas van a ser puestas en evidencia, y se descubrirá la vergüenza y la mentira de ellos. Es como dice la palabra también, que el Señor exhibió públicamente a la potestad. Él anuló el acta que era contraria a nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a la potestad, de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es el Señor a través de nosotros también que va a sacar públicamente toda mentira. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla esta palabra de Efesios, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo va a manifestar todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice acá la palabra, despertarnos, no dormir espiritualmente, levantarse de los muertos, y la luz de Cristo nos alumbrará. Hay tres tipos de cristianos, si se quiere decir, tres tipos de hijos del Señor: los que duermen espiritualmente en estos tiempos, y no se debe de estar dormido; los que están muertos, y ellos tienen que resucitar, pero están a los que Cristo los está alumbrando. ¿Para qué? Para que puedan mirar
con diligencia cómo debemos de andar, no como necios, sino aprovechando bien el tiempo, mis amados. El tiempo es oro, no lo pierda, ensandece, no lo pierdas en cosas que no son productivas. Busque más del Señor, busque más de la palabra, busque más en sabiduría, en conocimiento, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, pero esos días malos se pueden revertir. Esos días de que tenemos que andar sabiamente, redimiendo el tiempo, mis amados. Y es como dice la palabra también en Efesios, en el capítulo 6, cuando nos habla el Señor y nos dice que debemos de estar firmes, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuál es la idea de tener sabiduría e inteligencia? Estar firme cuando todo esto haya acabado. Todo esto acabará, todo esto culminará, pasará, no será para siempre, mis amados. Una vez más, usted tiene que tener la paz del Señor. Es la paz también que te va a dar la certeza, la seguridad de que todo va a cambiar, de que viene la respuesta divina del Señor, del que el Señor no nos ha abandonado, de que Él está con nosotros, de que Él está más interesado en que todo esto culmine, pero que el tiempo de Dios es perfecto. Simplemente se está cumpliendo lo que dice su palabra y nosotros tenemos que estar allí atento a la palabra del Señor, conociendo los tiempos, sabiendo que el Señor se manifestará en gloria, en bendición, en gracia, en manifestación de bendición. El Señor no va a consentir que nadie nos agravie, que por causa nuestra Él castigará a reyes. Él dijo, no toque, dijo a mis ungidos, ni le hagas mal a mis profetas. Pero también está el versículo 19 del Salmo 105, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de la boca del Señor lo probó. Hay una hora en que se va a cumplir la palabra del Señor y se manifestará para bien de todas las cosas y veremos familias redimidas con destino profético, con propósito eterno, linaje glorioso, adorando y alabando al Señor, mis amados, entendiendo que la palabra del Señor va a correr y será glorificada, que no nos avergonzaremos del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente como al griego. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Cristo en ti que te va a hacer vivir todos estos tiempos y salir de esto. Es la sabiduría, la inteligencia, el entender las cosas, el conocer las cosas, el tener luz o iluminación, el comprender el por qué Dios está haciendo esto y por qué lo ha permitido. Como les enseñé la vez pasada, la voluntad de Dios permisiva, la voluntad absoluta de Dios perfecta. Es esto, y tener revelación del Señor, mis amados, y hacer como también dice Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Allí donde te tiene que cantar en las lenguas, alabar y adorar en lengua. Que la mayoría de tu oración sea saturada con las lenguas del Espíritu Santo, porque ahí es donde atormenta Dios a los demonios y a las tinieblas, porque no saben descifrar esos códigos divinos. ¿Qué cosa? El hablar y el orar en lengua, el cantar en las lenguas del Espíritu. Y luego dice el 17, y todo lo que hagas, sea de palabra
o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto es lo que tenemos que agarrarnos de ahí, afianzarnos, abrazarlos, ser asidos por Cristo, agarrarnos de la palabra, de la promesa, y que todo se manifieste como tiene que ser, con la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento del Dios Altísimo. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y como dice el Salmo 119, 105 y versículo 130, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. La exposición de su palabra alumbra, hace entender al simple. Es decir, simple no es de simpleza, simple es gente, por más humilde que sea, porque no tenga códigos de inteligencia elevada, pero la palabra se le va a revelar y se le va a dar a conocer. En el nombre de Cristo pido que esta palabra en tu vida se te penetre y que te dé conocimiento, y que la sabiduría del Señor sea algo glorioso para ti. Y es como dice la palabra, dijo Dios al hombre: la sabiduría es el apartarse del mal, la inteligencia, conocer al Señor en todo momento. En el nombre de Cristo, que esta palabra corra y sea glorificada para tu vida. Salud y potencia a la iglesia del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti al trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, por todos tus hijos, una vez más, Padre amado, para que esa palabra, esa sabiduría que proviene de ti, aunada a la inteligencia, al entendimiento, al conocimiento, a la luz, a la iluminación, al comprender las cosas que provienen de ti, al tener la revelación que tú nos das por medio del Espíritu Santo en Cristo, Señor, para que podamos vivir sabiamente en estos tiempos que ya están culminando, que aunque el enemigo se revuelva y digan con palabras persuasivas, Señor, que esto va de mal en peor, pero tu palabra nos enseña, Señor amado, que ya la noche está pasando, que ya las tinieblas están pasando, que ya tú le has puesto límite a las tinieblas, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, pido en el nombre todopoderoso de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Padre mío, que esta palabra, que esta sabiduría, que este conocimiento tuyo que proviene de ti sea la que nos ayude a vivir sabiamente, a andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo, y que habiendo acabado todo esto estaremos firmes, porque nos pondremos la armadura completa tuya, Señor, esa armadura de gloria, esa armadura que la vista del enemigo no puede atravesar, porque la armadura de Dios es gloria, es manto, es esa gloria manifestada y restituida, Dios amado. Por tanto, Padre, te pido en el nombre de Cristo que cada uno de mis hermanos en la fe sean cubiertos con la sangre toda poderosa de Cristo, que la mente de ellos sea ligada a la mente de Cristo, pues tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién instruyó a Dios? ¿Quién le enseñará al Señor? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, y tu palabra es verdad. Tu palabra corre y es glorificada para mayor gloria, Señor amado. Así como lo dice, Señor, 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que tener esa mente, Señor, con la revelación de la palabra. Es como dice también antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para andar en esclavitud, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de ti, para que sepamos, Señor, lo que tenemos que hacer, y para que sepamos y conozcamos lo que tú nos has concedido. Victoria
victoria y triunfo pleno por la sangre todopoderosa de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo.